We're now going to take a look at the fourth pillar of the framework of godly government, Ahora vamos a ver el cuarto pilar de una nación, del gobierno, de la forma de gobierno de una nación cristiana, which is an impartial judiciary and trial by jury. juicio imparcial y juicio por jurado. So there must be a safe and orderly process to determine the guilt of lawbreakers. Debe haber un proceso seguro y ordenado para determinar la culpabilidad de los infractores. So having honest judges, Además de tener jueces honestos, knowledgeable que judges, conozcan bien judges who won't take a bribe, los y as the jueces Bible que no tomen el soborno. this is very important. Todo eso es bien importante. But also, we see, and the scripture talks about the importance of having honest judges. La escritura habla de la importancia de tener jueces honestos. But in the seed of the Hebrew Republic is also the idea of having a trial by jury. Pero en la idea hebrea de la ley también había la idea de tener juicio por jurado. Because this is another important safeguard for individuals charged with violating the law. Porque esto también es una salvaguarda muy importante para proteger a los inocentes. Now, contained in the United States Constitution Ahora, hablando de la Constitución de los Estados Unidos, are ideas that really came out of the Bible. ahí hay ideas que realmente vienen de la Biblia. Now, in the U.S. Constitution, there is a trial by jury appears is established. Ahora, en la Constitución de los Estados Unidos, en el artículo 3, eso está establecido. And if you were charged with a crime, Si usted va a ser juzgado por un crimen, to have a jury of peers means to have a jury that's drawn from the same locality where you live. al tener un grupo de personas en el jurado, esas personas deben ser personas elegidas del mismo sector o la misma área donde usted vive. The idea is that these are people who live like you. La idea es que este jurado sean personas que viven igual que usted. You know, they experience the same situations that you do. Ellos son personas que experimentan las mismas situaciones que usted They have experimenta. the same concern for their rights and liberties as you Ellos do. también tienen las mismas preocupaciones por la vida, la libertad y la propiedad And que so, usted tiene. if you have a group of your peers who hear the evidence, Entonces, si hay personas que son como pares a usted, que escuchan estas evidencias, and they must be unanimous in giving their thinking that you're guilty, entonces ellos deben estar en unanimidad para decir que usted ha sido encontrado culpable. this is a great security. Eso es una seguridad bien importante, And una also- buena salvaguarda. It also helps to make sure that a judge is not a political pawn from a leader or responding to some kind of bribe or graft to find you guilty. Eso también nos ayuda de que el juez no vaya a estar usando medios políticos para tratar de culparte. And of course, to have jury trials to be most effective, you would want your jury to be biblical people. Ahora, lo mejor para tener jurados efectivos, lo ideal es que sean gente bíblica, You know, people who are honest, o sea, gente honesta, who show no que partiality. no muestre imparcialidad. And so this is most effective where the Bible is most influenced the culture. Entonces, esto es mucho más efectivo cuando la Biblia ha influenciado la cultura. You know, another biblical concept that's contained in the U.S. Constitution is this idea of writ of habeas corpus. Ahora, otra idea que está escrita en la Constitución de los Estados Unidos es la idea del habeas corpus. Now, what that literally means is to have the body.
En otras palabras, lo que esto significa es tener el cuerpo. And what that means, if you are going to be charged with a crime, Lo que esto significa es que si usted va a ser encontrado culpable de un crimen, you have a right for your body to be there usted tiene el derecho para que su cuerpo esté ahí. where you hear the charge against you. En otras palabras, estar presente para escuchar el cargo con el que se le acusa. And that you're able to give a defense. Y que usted tenga la habilidad o se le permita defenderse To present witnesses. para presentar testigos. To also interview the contrary witnesses. Y también entrevistar a los testigos contrarios. And this, again, is a biblical, this is taught in the Bible. Y esto también es algo bíblico, algo que encontramos en la Biblia, And se ha enseñado en la Biblia. it's important because, you know, bad rulers throughout history Ahora, esto es importante porque malos gobernantes en toda la historia, they often will come, arrest you, toss you in jail, and never tell you the crime you're charged with. y porque muchas veces lo que ellos han hecho es que van, te capturan, te meten en la cárcel sin preguntarte ni decirte nada. You know, they can make up something and say, yes, you've been charged, so we're going to hold you. Y ellos simplemente te cogen, te dicen sí, te vamos a culpar y te vamos a tener ahí. And so having the writ of habeas corpus and trial by jury are important safeguards to make sure the innocent aren't found guilty. Entonces, tener un juicio por jurado, un habeas corpus, esos son salvaguardas muy importantes para que la justicia sea justa de verdad. Now, when we talk about crime and punishment, Entonces, cuando hablamos de crimen y castigo, I will give you those and a lot more biblical safeguards that God put in place in the Bible to protect the innocent. cuando estemos en la clase de crimen y castigo, voy a enseñar en más profundidad sobre estas salvaguardas y otras que habla la Biblia. A fifth pillar of a free government El quinto pilar de un gobierno libre is civilian control of police and military forces. control civil de las fuerzas policiales y militares. Now, we know Paul and Peter taught us that government yields the sword, Ya bears the sword, sabemos que Pablo y Pedro hablaron de que el gobierno debe tener o lleva la espada for the purpose of punishing evil and protecting righteous. con el propósito de castigar al malhechor y proteger al inocente. And so to accomplish this mission, civil governments set up police forces to protect us from with enemies in our own nation. Entonces, para poder llevar a cabo este propósito, el gobierno debe establecer policías para protegernos a nosotros dentro del país. And they, can establish armies to protect us from enemies from other nations. Y también se debe establecer ejércitos para protegernos a nosotros de enemigos externos al país. But to guard against military tyranny, Pero para salvaguardarnos de la tiranía militar, the leaders of the police and military should be subject to the control of the people. entonces los líderes de los militares y la policía debe estar should be what? They should be subject Debe estar to sujetos the control of the people, deben estar sujetos al control del pueblo, because they exist to protect individual rights. porque ellos existen para proteger los derechos de los individuos. And the military does have power Y los militares tienen poder because they own weapons. porque ellos tienen armas. Now, in Israel, Ahora, en Israel, every adult male capable of bearing arms was part of the militia. todos los hombres adultos capaces, en Israel, todos los hombres adultos capaces de llevar un arma eran parte de la milicia. And every one of those adult males had the most advanced weapon for a soldier at that time. Entonces, en esa época,
los hombres adultos tenían la mejor arma para los soldados en esa You know, época. then they all had a sword. Entonces, eso quería decir que todos tenían una espada. So applying that principle today, Entonces, para aplicar ese principio hoy, you know that every adult male capable of bearing arms should be part of the militia, if necessary, called out to defend the people. entonces eso significaría que hoy en día todos los adultos capaces de portar un arma tendrían que tener un arma. And this is part of the law of the United States Y eso es parte de la ley de los Estados Unidos and other countries as well. y otros países también. So the right to bear arms flows from this idea, but also the right to protect your person. Entonces, esta idea viene de la idea de proteger y también, sí, de protegernos. So every law-abiding male should have the right to bear arms. Entonces, Or a law-abiding person should have the right to bear arms. entonces, todo hombre, toda persona debe tener el derecho para poseer un arma. And some nations allow this. Y algunas naciones permiten esto, Most do not. pero la mayoría no. Now, in Colombia, do you have the right to own a gun to protect yourself? En Colombia tienen el derecho a cargar un arma para No. protegerse. Well, in the United States, you do. En Estados Unidos sí te permiten llevar un arma para And protegerte. the people are well armed. Y la gente está bien armada. They have hundreds of millions of guns. Allá se tiene cientos de millones de armas. This is good. Eso es bueno. One, Uno, if a tyrant ever gets in control of the military, porque si en algún momento un tirano llega a controlar el ejército, he'll think twice before trying to subdue all the people. ese tirano va a pensarlo dos veces antes de someter a la gente. Two, Dos, if evil men in other nations try to invade the United States, si hombres malos de otras naciones tratan de invadir a los Estados they Unidos, not only face the military ellos no solamente van a enfrentarse a los militares and the state militias, y a la milicia militar But- del Estado, but hundreds of millions of people who have arms. pero cientos de millones de personas que tienen armas. And it also keeps criminals out from breaking into your house. Pero además de eso, hace que los malhechores se mantengan fuera de tu casa. Impide esto o ayuda para que los malhechores traten de entrar a tu Now, casa. obviously, evil men and lawbreakers should be not given this right. Obviamente, a los malhechores no se les debe permitir este derecho. And so the military should be subject to the people, civilians. Entonces, los militares deben estar sujetos al control del pueblo. Now, in the United States, Ahora, en Estados Unidos, the president, el presidente, who's elected by all the people, el que es elegido por el pueblo, is commander-in-chief of the army. es el comandante general del ejército. And then local police forces, Ahora, las policías locales who protect us from criminals in our neighborhood, que nos protegen de los criminales en nuestros barrios, it varies in each state, y eso varía un poco en cada estado, but usually the people elect a police chief. pero normalmente es la gente quien elige al comandante de la policía. Then he hires officers to help him. Y el comandante de la policía elegido contrata o selecciona la gente que lo va a ayudar. Samuel Adams, the father of the American Revolution, Samuel Adams, el padre de la Revolución Americana, says, where there is a necessity of the military power, donde hay una necesidad del poder militar, a wise and prudent people will always have a watchful and a jealous eye over it. la gente sabia y prudente siempre tendrá un ojo vigilante y celoso sobre él.
For the maxims and rules of the army porque las autoridades y directores del ejército are essentially different from the genius of a free people son esencialmente diferentes del carácter de un pueblo libre and the laws of a free government. y de las leyes de un gobierno libre. Throughout history, A través de la historia, pagan leaders los líderes paganos, have often used the so-called people's army to suppress the people. ellos siempre han usado el ejército o las autoridades para oprimir a la gente. In 1989, there was an uprising in China En 1986 hubo una revuelta en China that took place at Tiananmen Square. que se llevó a cabo en una esquina, And thousands of people poured out in protest. y miles de personas se reunieron ahí a protestar. Many of those were Christians that were protesting. Muchos de ellos eran hombres cristianos que estaban protestando. Now, the government Y el gobierno first called the local militia around Beijing to go and fire upon the people and break up the crowd. primero llamó a la milicia local para que fueran y dispersaran a la You población. know, that was the people's army, Eso fue la gente armada. but they weren't protecting the people. No estaban protegiendo a la They're gente, punishing the people. estaban castigando a la gente. Well, it's interesting that the local militia the local army refused to go. Lo interesante fue que en la milicia local o el ejército local, la policía local, se rebeló o no quiso obedecer esa orden. So the leaders had to bring the army in from outside cities to break up the protests. Entonces las autoridades tuvieron que traer ejército de otros lugares And- para romper esa protesta. And they killed hundreds, maybe thousands of their own citizens. Y ellos mataron cientos o tal vez miles de su propia gente In order to suppress the people just standing up for their rights and liberties. para poder suprimir a la gente que estaba protestando por sus propios derechos y libertades. So pagan leaders often use the power of the military to keep people in line. Entonces, líderes paganos normalmente usan los poderes militares para oprimir a la gente. So we should do all we can to keep the military, the police, and subject to the people. Entonces, tenemos que hacer todo lo posible para que las fuerzas militares siempre estén sujetas a la gente. The sixth pillar of the framework of godly government El sexto pilar de la forma de un gobierno piadoso is the separation of jurisdictions. es la separación de las jurisdicciones. Now, earlier we learned that Jesus taught this idea. Ahora, ya hemos aprendido que Jesús enseñó esta idea. He taught the concept that there are separate jurisdictions in life, Él enseñó el concepto de que hay jurisdicciones separadas en la vida, that God gives different authority to each of these. que Dios le ha dado a cada una de estas jurisdicciones una autoridad separada. And if anyone usurps authority that doesn't belong to him, the result is tyranny. Y que cualquiera que usurpa la autoridad que no le pertenece, esto se convierte en tiranía. So the economy, Entonces la economía, press, la the prensa, church, la the iglesia, family, la and familia, education la educación should be separate from civil government control. debería estar separada del control del gobierno civil. Government must be constrained from claiming sovereignty over these spheres. El gobierno debe ser obligado o constreñido a reclamar soberanía sobre esas esferas. And pagan governments always try to control these areas, Pero los gobiernos paganos siempre tratan de controlar estas áreas, though God said they shouldn't. donde Dios dice no deben hacerlo. And so
a good constitution Entonces, una buena constitución will keep the state from interfering with or controlling the church, family, press, and faith. va a mantener o impedir que el Estado interfiera o controle a la iglesia, la familia, la prensa y la fe. Now, have you heard the phrase separation of church and state? ¿Ustedes han escuchado la frase separación del Estado y el gobierno? Is that used, in the media and talk here in Colombia? Separación de la iglesia y el Estado, eso es una frase que se utiliza hoy en día tal vez en los medios de comunicación. Well, to the modern secular mind, Para el mundo secular moderno, when they hear separation of church and state, cuando ellos escuchan la separación de la iglesia y el Estado, they conclude God should have nothing to do with public life. ellos concluyen que Dios no tiene nada que ver con la vida pública. Christians should not get involved in civil government. Ellos concluyen que el cristiano no debe estar involucrado en el gobierno civil, The church should just be kept out of all those things. que la iglesia debería estar alejada de todas esas cosas. But this is not what the Bible teaches. Pero eso no es lo que la Biblia nos enseña. It's not what the founders of America taught. Tampoco es lo que los fundadores de los Estados Unidos enseñaron. That separation of church and state means. Eso no es lo que para ellos significaba en la separación del Estado y la iglesia. What it means Lo que is significa that civil government es que el gobierno civil has no business getting involved in the affairs of the church. no tiene nada que ver con el involucramiento de las cosas que hace la Or iglesia, also of the family. ni tampoco de la familia. So the wall Entonces la muralla aquí keeps the government out. lo que trata es de mantener al gobierno fuera. It doesn't keep godly people from influencing or getting involved in government. Eso no quiere decir que hombres de Dios, hombres piadosos, no se involucren en el gobierno civil. Godly people must be involved in government Los hombres de Dios, los hombres piadosos deben estar involucrados en el gobierno for government to fulfill its biblical function. para que el gobierno pueda cumplir con su propósito bíblico. And if Christians get involved and have the right philosophy of government, Y mientras los cristianos se involucran teniendo un concepto bíblico del gobierno, they can execute policies that will benefit all citizens. ellos pueden hacer políticas que beneficien a todas las personas. It will bring liberty to all Eso va a traer libertad a todos, because they won't try to use the laws or force of government to interfere with the church or family or porque individuals. de esa manera ellos no van a hacer políticas donde van a permitir que el gobierno interfiera con la familia, con la iglesia, con la educación. And so, again, remember, Jesus taught this concept of jurisdictional authority. Ahora, recordemos, Jesús enseñó sobre ese concepto de jurisdicción en la autoridad. He taught this in that one of his most famous civil teachings. Él enseñó esto en una de sus enseñanzas más famosas sobre gobierno civil. When he was asked, is it lawful to pay taxes Cuando se to le Caesar or preguntó not? a él si era correcto pagar impuestos al César o no. And that's when he asked for them to show them a coin. Y eso fue el momento cuando se le pidió a él él pidió que le mostraran una moneda. And asked whose image is on that coin. Y él preguntó, ¿de quién es la imagen en esa moneda? And he said, render to Caesar what is Caesar's, Y él dijo, rindan al César lo que le pertenece al César and to God what is God's. y a Dios lo que le pertenece a Dios. So he was saying Caesar's jurisdiction is limited. Él lo que estaba diciendo era que la jurisdicción del César es limitada. There's areas of life outside of Caesar's jurisdiction. Hay áreas de la vida que están fuera de la jurisdicción del César.
And that then is represented by this diagram. Y esto es representado por este diagrama. There is a separation of jurisdictions. Hay una separación de las jurisdicciones. Each of these Cada una de estas are sovereign in their own area of responsibility. Cada una de estas áreas son soberanas en su propia jurisdicción. Government is not above all of these. El gobierno no está sobre todo el resto. It does not have the final say of what people ought to do. El Estado o el gobierno no tiene la última palabra en lo que la gente debe hacer. So again, we need to find out who God has given authority to do what for each of Entonces, these. por eso es que tenemos que entender cuál es la autoridad dada por Dios a cada una de estas jurisdicciones. And if we structure our society based upon those ideas, Y si nosotros estructuramos nuestra sociedad basado en estas ideas, it will lead to great liberty. eso nos va a guiar a una gran libertad. So Jesus taught separation of jurisdictions. Entonces Jesús enseñó sobre la separación de las jurisdicciones. The Constitution of the United States teaches separation of jurisdictions. La Constitución de los Estados Unidos también enseña sobre la separación de las jurisdicciones. One, it teaches the state's power, authority is limited. Uno de esos puntos dice, la autoridad del Estado es limitada. And it teaches that the state is to not usurp the role of the church. Y también dice, el Estado no debe usurpar el papel de la Or iglesia, the role of the family, de la familia or the role of o de individuals. los individuos. You know, usurpation of authority Entonces, usurpación de la autoridad is exercising authority that does not belong to you. Usurpación de la autoridad es tomar la autoridad que no te corresponde. And civil governments throughout the world, all civil governments in the world Todos los gobiernos civiles en el mundo are stepping outside their biblical boundaries of what they're supposed to do. siempre están caminando o parándose fuera de los límites que le corresponden. So how do we then change that? Entonces, ¿cómo podemos cambiar eso? Well, we send good men and women there who understand the limited function. Tenemos que enviar al Estado personas buenas que entiendan la función del Estado. It's the only way. Es la única manera. You know, in the United States, Ustedes saben, en Estados Unidos, we still have a good constitution. nosotros todavía tenemos una buena constitución. Our problem, we've had bad men trying to execute the good constitution. El problema es que tenemos malos hombres que interpretan mal la constitución. And that will lead us to the next point in just a minute. Y eso nos va a guiar al siguiente punto. But here's a chart for your study. Al siguiente punto, pero antes de eso vamos a ver aquí un cuadro que ustedes pueden estudiar. I have listed a number of God-given and alienable rights. Aquí he puesto una lista de los derechos inalienables dados por Dios. You know, like the rule of law and representative government and freedom of speech, freedom of assembly. El derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de congregación, la libertad en diferentes aspectos, juicio por jurado. And then I give a few scripture verses that support these rights. En la siguiente columna tenemos una lista de escrituras bíblicas que soportan esos derechos dados por Dios. And then for those that are interested, I even give where these rights are contained in the United States Constitution. Y para algunos de ustedes que les pueda interesar, en la tercera columna tenemos las partes donde la Constitución de los Estados Unidos hablan de esos derechos. Helping to affirm it's a biblical document. Para afirmar que esa Constitución de los Estados Unidos era un documento bíblico. Seventh pillar El pilar número 7 is the election of representatives. es elección de representantes.
not only are we to set up all of this framework that helps limit the power of sinful man, No solamente nosotros tenemos que poner toda esa estructura que limita el poder del pecado del hombre pecaminoso, el hombre malo, but we also need to subject those who govern us to be accountable to the people. sino que también tenemos que sujetar a esas personas a ser contables o a rendir cuentas a la gente. So we need to have frequent and fair elections Por eso debemos tener elecciones frecuentes y justas in order to hold those who govern us accountable. para de esa manera llamar a cuentas a esos gobernantes. Because if they do something wrong, we can kick them out and replace them with someone good. Porque si alguno de esos hace algo malo, entonces los podemos sacar y reemplazarlo por alguien que haga las cosas bien. Now, the concept of election of representatives is contained in the Bible. Ahora, el concepto de elegir a los representantes está en la Biblia. In the United States Constitution, it established elections as well and set certain terms depending upon where you served. Ahora, en la Constitución de los Estados Unidos también se habla y se dice cuál es su función de acuerdo a lo cual va a ser elegido. Members of the House of Representatives are elected every 2 years. Los representantes a la Cámara son elegidos cada 2 años. The senators are elected every 6 years. Los senadores son elegidos cada 6 años And the president every 4. y el presidente cada 4 años. Now, the reason representatives are elected every 2 years La razón por la cual los representantes son elegidos cada 2 años is because every bill that appropriates money has to begin in the House chamber. cada vez que se va a poner más impuestos, o sea que se va a tomar de tu dinero, todo eso siempre empieza en la Casa de los Representantes. So we need, since they're taking my money, I want to have a opportunity to get rid of them real soon. Entonces, en otras palabras, si ellos van a tratar de tomar mi dinero, entonces yo debo tener la oportunidad de sacarlo rápido. Now, Israel had election of representatives. Ahora, Israel también tenía elecciones de sus representantes. In Deuteronomy chapter 1, verse 13, En Deuteronomios 1:13, in Exodus 18:21, en Éxodos 18:21, we see this principle of a representative government. nosotros tenemos este principio de los representantes. Moses Moisés was following the godly counsel of his father-in-law Jethro. Moisés estaba siguiendo el consejo de su suegro Jetro When he told the people to choose from among yourselves Él les dijo a su gente, escojan de entre ustedes men to govern you. hombres que los gobiernen. So the people chose, Entonces la gente eligió and Moses affirmed their choice. y Moisés afirmó esa elección. And the Bible gives the qualifications for these officials. Y la Biblia da cuáles son las cualidades de estos oficiales. One, it says they were to be able, wise, understanding, knowledgeable men. Una lista dice, deben ser hombres sabios, capaces, comprensivos y conocedores. They are to be men of truth, La otra parte dice, deben ser hombres de verdad, hating covetousness. que odian la codicia. And there's a third thing that somehow or another it's not on my slides, but the third qualification is fear of God. La tercera cualidad que deben tener, y no está en esta diapositiva, es que deben tener temor a Dios. So these biblical qualifications for godly officials Ahora, estas cualidades bíblicas para los oficiales can be gubernamentales summarized with 3 points. se pueden resumir en 3. Godly leaders need to have a fear of God, Los líderes
gubernamentales deben tener temor a Dios, they need to have Christian character, tienen que tener carácter cristiano and they need to have a biblical y worldview. tienen que tener una cosmovisión bíblica. All three are important. Las tres son importantes, But in some ways, this first one is of most importance. pero de todas esas, la primera, la cosmovisión bíblica, es la más importante. Because a man can have a good heart and a bad head. Porque un hombre puede tener un buen corazón, pero una mala cabeza, un mal pensamiento. You know, he might be genuinely born again, Tal vez puede ser un hombre genuinamente nacido de nuevo, but he can think like a pagan. pero puede pensar igual que un pagano. He can have a secular philosophy of government. Puede tener una filosofía secular del gobierno. And a man will vote based upon how he thinks. Y la gente vota de acuerdo a lo que piensan. And if he thinks wrong, Entonces, si piensa mal, he can vote wrong. puede votar mal. And so to me, the most important quality is, what is your philosophy of government? Por eso, para mí, la cualidad más importante es cuál es su filosofía de gobierno. Do you understand the limited function of government? ¿Usted entiende la función limitada del gobierno? And all these other things we've been talking about. Y de todas esas otras cosas que hemos estado hablando. That's more important than, being born again. Eso es mucho más importante para un gobernante, aún que si ha nacido de nuevo. A prestigious literary journal wrote about the United States Constitution Un hombre prestigioso que escribió sobre la Constitución de los Estados Unidos that the American government and Constitution is the most precious possession which the world holds. él escribió: el gobierno y la Constitución de los Estados Unidos son la posición más preciosa que el mundo posee, Or which the future can inherit. o que el futuro puede heredar. This is true. Esto es verdad. True because the American system Ver- is the political expression of Christian ideas. Es verdad porque el sistema americano es la expresión política de las ideas cristianas. So if we took principles of the Bible Entonces, si uno toma principios de la Biblia and express them politically, y los expresa políticamente, the best example we have is the U.S. Constitution. el mejor ejemplo que tenemos de eso es la Constitución de los Estados Unidos. But as I said, it's not enough Pero como he dicho, eso no es just suficiente. to have a good framework. Si eso solamente es tener una buena forma. You must have the underlying support, Nosotros principles in the people, Tenemos que hacer que la gente tenga un soporte para esa and forma. you must have leaders who know how the government should function. Y además tenemos que tener líderes que sepan cómo es que debe funcionar el gobierno. William Penn, the founder of the state of Pennsylvania, William Penn, el fundador del estado de Pensilvania, said that though good laws do well, dijo que a pesar de que las leyes funcionen bien, good men do better. los buenos hombres hacen mejor. So you can have good laws, Así que pueden tener buenas a leyes, good constitution, buena constitución, but if you have bad men trying to execute the laws, pero si tienen malos hombres tratando de ejecutar las leyes, they'll mess it up. ellos dañan todo. And so that's why Christians must get involved in government. Por eso es que los cristianos con un buen entendimiento deben tratar de llegar al gobierno. Well, that's one reason. Esa es una de las razones. The main is it's a duty of God, a civil duty He requires of us. Pero la razón principal es que el gobierno civil es un deber de Dios. Nosotros tenemos que obedecerlo. But we need godly men Pero necesitamos entonces hombres who cristianos meet those three que qualifications. tengan esas tres cualidades. Who fear God, Que teman a Dios, who have Christian que character, tengan un carácter cristiano and a biblical y worldview. un pensamiento o una cosmovisión bíblica. Now, let me just tell you a story from my life to illustrate
the importance of us being mature in our thinking when we vote. Ahora, permítanme contarles una historia de mi propia vida. The first year I could vote La primera vez que For- yo voté for the President of the United States por el presidente de los Estados Unidos was in 1972. fue en 1972. You know, I was just 18 years old, Tenía 18 años and there was one of the candidates that ran for president was a guy named George McGovern. uno de los candidatos que estaba tratando de ser elegido para la presidencia And se he- llamaba, he what wa- was the name is? George McGovern. George McGovern. And he was a real liberal guy. Y era un hombre liberal. Now, at the time, I was not a believer. En esa época yo no era cristiano. I'd gone to church when I was young, but I did not know the Lord. Había ido a la iglesia de jovencito, pero no And conocía a so, Dios. as a lost guy, Entonces, como un joven perdido, you know, my interest was I want to live my own selfish life without government interfering with it. entonces, como un hombre perdido, yo pensaba, yo quiero vivir mi vida sin que el gobierno interfiera en ella. And that's what motivated me for who I voted for. Entonces, eso me motivó para votar por el que voté. Because I thought George McGovern would let me live my sinful life without interference. Y voté por este hombre porque yo pensé, este hombre me va a dejar vivir mi vida, mi vida de pecado sin ningún problema. Well, thankfully he lost. Y gracias a Dios, él perdió. Because he had the wrong philosophy. Porque tenía una filosofía equivocada. Now, 4 years later, Ahora, 4 años después, by then I'd become born again. para esa época yo ya había nacido de You know, nuevo I was a Christian, y era cristiano, but a new Christian. pero para un nuevo cristiano, I had a good heart, yo tenía un buen corazón, transformed supernaturally transformado sobrenaturalmente, when I made Jesus Lord of my life. cuando hice que Jesús fuera el Señor de mi vida. But my head was still thinking like a pagan. Pero mi cabeza todavía estaba pensando como pagano. So, as election drew near, I began to read about the candidates. Entonces, cuando las elecciones se acercaron, yo empecé a leer, a informarme de los candidatos. One of the candidates' name was Jimmy Carter. Uno de los candidatos era Jimmy Carter. Now, Jimmy Carter confessed that he was a born-again Christian. Él había confesó que él era un cristiano nacido de nuevo. Taught Sunday school, Él enseñaba en la escuela dominical, faithfully went to church. siempre iba a la You iglesia. know, it was even written in Newsweek that he wasn't afraid to say, I'm a Christian. De hecho, se mostraba en los periódicos que él no tenía temor de decir que era cristiano. So I thought, hey, we need born-again Christians in government. Entonces yo pensé, bueno, necesitamos personas cristianas nacidos de nuevo en el gobierno. So I voted for Jimmy Carter. Entonces voté por Jimmy Carter. And he unfortunately won Y él, infortunadamente, ganó. because Jimmy Carter might have been a Christian in his heart, Porque Jimmy Carter, él seguramente tenía a Cristo en su corazón, but he was not a Christian in his head, pero no era cristiano en su cabeza. in that he did not have a biblical philosophy of government. Y él no tenía una cosmovisión o una filosofía bíblica en su You mente. know, it's more a socialistic kind of idea, Él tenía unas ideas más where socialistas. government was supposed to do all these Él kinds of things. Pensaba que el gobierno tenía que hacer un montón de cosas. And under the policies of Jimmy Carter Y bajo las políticas de Jimmy Carter and the democratically controlled Congress, both houses, y las dos casas del Congreso controladas por los demócratas, they instituted policies that were horrible for the country. ellos instituyeron políticas terribles para la nación. One, the economics of the country began to decline. En esa época entonces la economía del país empezó a declinar And then his foreign policy led to an oil embargo. y su política extranjera nos llevó a un embargo de petróleo. The price of gas went very high. Los precios del petróleo subieron hartísimo. Supply diminished.
el suministro bajó. And I remember having it for a while, had to wait in line to buy gasoline. Y yo recuerdo que por mucho tiempo tenía que You know, esperar en una cola many- para recibir gasolina. Many cars were lined up to buy gas. Había unas filas de carros para tratar de conseguir gasolina. His foreign policy led to the radicals taking over Iran. Sus políticas extranjeras permitieron que los radicales tomaran control. And a lot of his ideas were bad. Y muchas de sus ideas eran malas. And remember, we live in God's world. Y recuerden, vivimos en el mundo de Dios. And when you violate God's principles, Cuando violamos los principios de Dios, you decline. tú You go declinas, backwards. te retrocedes. Well, by the time 1980 elections came, Cuando llegaron las elecciones de 1990, my mind had been renewed for many years. mi mente ya había sido renovada por muchos I años. began to seek out what's the biblical philosophy of Ya government. había empezado a buscar cuál era la filosofía bíblica de And, gobierno. began to learn these things like we've been learning this week. Y yo había empezado a aprender todas estas cosas que hemos estado aprendiendo en estas clases. So I was not about to vote for Jimmy Carter again, Christian or not, Yo no iba a votar por alguien como Jimmy Carter, fuera cristiano o no. but I voted for Ronald Reagan, Y voté por Ronald Reagan. who did confess he was a Christian, Él había confesado ser cristiano, but more importantly, he, for the most part, adhered to a biblical philosophy of government. pero lo más importante que en su mayoría él tenía una filosofía bíblica de gobierno. Limited government. Gobierno limitado. So he instituted tax cuts, Entonces él redujo los impuestos and the economy began to grow. y la economía empezó a crecer nuevamente. His principled foreign policy Sus políticas extranjeras led to the collapse of communism, ayudaron al colapso del comunismo, at least externally, por lo menos externamente, because it's still taught in our universities. porque todavía se sigue enseñando en las But universidades. the Berlin Wall fell primarily because of the leadership of Ronald Reagan. Pero sabemos que la cortina de hierro o el muro de Berlín cayó primeramente por las políticas exteriores de Ronald Reagan, But also with the cooperation of Margaret Thatcher, por el liderazgo de él, en la cooperación de Margaret Thatcher, the Pope, el Papa and lots of praying Christians in those y countries. mucha oración de cristianos en muchos And países. so the point, he demonstrates that having a biblical philosophy of government leads to blessing. Entonces, el punto es que él demostró que teniendo un pensamiento bíblico sobre el gobierno nos guía a bendición. So if every person in Colombia Entonces, si toda persona en Colombia and every person in the United y States cada persona en los Estados Unidos who claims to be a born-again Christian, que clama decir que es un cristiano nacido de nuevo, if they would learn to think biblically si ellos aprenden a pensar bíblicamente and act upon their worldview, y actúan de acuerdo a su cosmovisión, we could have tremendous influence in the political and governmental arena. entonces todo esto se puede tornar en que tengamos tremenda influencia en la arena gubernamental. So part of our duty is to go and teach and instruct those. Entonces parte de nuestro trabajo es que vayamos y entrenemos, capacitemos esas personas. To impart to them, among other things, the knowledge of power and form of a free government. Para impartir en ellos el conocimiento de la forma y el poder del gobierno. And as we've said, it's not enough just to copy a form. Como hemos dicho, no es suficiente copiar la forma. When America's Constitution went into effect Cuando la Constitución de los Estados Unidos se formó, se creó in 1789, en 1789, it was really the only constitution in the world. era la única constitución en el mundo. But since that time, Pero desde esa época, many
many other nations have begun to adopt constitutions. Muchas otras naciones han adoptado I constituciones. think there's about 175 nations that have constitutions today. Por lo menos hoy hay 179 naciones que tienen And constituciones. many of those are based upon the American Constitution. Y muchos de esos están basadas en la Constitución americana. Some of those are almost copied, word for word. Algunas de esas constituciones casi que están copiadas palabra por palabra. They did that because they looked at America and said, look at the good fruit. Ellos hicieron eso porque han visto a Estados Unidos y dicen, miren el buen fruto. Let's take what they've done, their constitution, and implement it here. Ellos han dicho, tomemos esa constitución e implementémosla aquí. But they didn't get the same results Pero ellos no han obtenido el mismo resultado. because they copied the form, Porque ellos han copiado la forma, but they forgot the power. pero ellos olvidaron el poder, la base. John Adams spoke to this in this quote. John Adams habló sobre eso en esta frase. Our Constitution was made only for a moral and religious people. Nuestra constitución fue hecha solamente para un pueblo moral y religioso. It is wholly inadequate to the government of any other. Es totalmente inadecuada para el gobierno de cualquier otro tipo de personas. See, it's only a moral and godly people Solamente gente moral y gente piadosa que cree en Dios that can cause this form to work properly. que puede hacer que esta forma de gobierno funcione apropiadamente. So if you have immoral people, Si tenemos gente inmoral, irreligious people, gente que no crea en Dios, trying to direct this form of government, tratando de dirigir esta forma de gobierno, it's not going to work. no va a funcionar. And so we must understand the citizens of Colombia and any nation need both the power and the form. Entonces necesitamos entender que los ciudadanos de una nación necesitan la forma y el poder. So, such nations will best be able to fulfill the biblical mandate Entonces esas naciones van a poder cumplir con el mandato bíblico to protect the life, liberty, and property of the de citizens proteger la vida, la libertad y la propiedad de los ciudadanos, and enabling them to fulfill their biblical purpose. permitiéndoles a ellos cumplir con su propósito bíblico.